Hoy estamos dando nuevamente comienzo a nuestro conversatorio y vamos a dialogar hoy sobre el tema que hemos preparado, que es la importancia de la valoración, la validación y el reconocimiento en las relaciones interpersonales, en las relaciones especialmente familiares y laborales. Bueno, se preguntarán, ¿y cuál es la importancia de estos tres aspectos y en qué se diferencia? ¿Qué tiene que ver eso en nuestras relaciones? Eh, Algo de lo que me he encontrado en muchas ocasiones dentro del el trabajo de acompañamiento a los seres, ya sea como coaching o como terapeuta a nivel corporal, es el gran sufrimiento que tienen las personas cuando sienten que no se les valora lo suficiente o cuando no se les valida lo suficiente. Nosotros como seres humanos, eh, todos tenemos la necesidad de que se nos valide y bueno, ¿y esto qué significa? A ver, hay, por ejemplo, en una situación de X, en una familia, en un trabajo o entre amigos, es posible que cada una de las personas que participen de esa situación tengan puntos de vista diferentes, pero eso no implica que no se, digamos que no se le dé valor y no se le dé importancia al punto de vista de cada uno. Entonces, la validación inicialmente consiste en eso precisamente, en poder darle el valor, en validez al punto de vista del otro, a la opinión del otro, al sentimiento del otro, más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, más allá de si me parece o no me parece, si me gusta o no me gusta, es el hecho de que entender de que cada persona tiene, digamos, un punto de vista X, cualquiera, y que ese es el resultado de su experiencia, es el resultado de sus aprendizajes, es el resultado de, de las interacciones y de todo lo que ha vivido y hasta el punto en que está, en el momento en que presenta ese punto de vista o ese comportamiento o esa opinión. eh, para nosotros a veces es difícil podernos poner en la posición del otro y más aún validarlo. Pensemos, por ejemplo, cuántas veces nos encontramos en la situación en que nos es muy difícil darle digamos, el derecho a la otra persona de, de que su opinión o su punto sea válido. Mm, eh, eh, Siempre tendemos a, en parte por todos los aprendizajes culturales, tendemos a tomar partido o decir, no, es que yo no estoy de acuerdo, no me parece y simplemente hasta ahí llega. Algo de lo que se ha aprendido en todo este estudio sobre lo que son las dinámicas, los procesos de diálogos y los procesos de negociación, ya sea al interior de la familia o en el manejo de cualquier situación o de conflicto, es la importancia de validar el punto de vista del otro, aunque sea totalmente opuesto a mi punto de vista, aunque eh, aparentemente yo no tenga punto de referencia que me conecte con esa situación. Entonces, lo importante es encontrar esos puntos de conexión, encontrar esos puntos de entendimiento que me permitan validar, aceptar, aunque no esté de acuerdo, que ese punto de vista o esa condición, ese comportamiento tiene una validez, tiene una razón de ser. Em, cuando lo miramos desde el punto de vista histórico, eh, eh, por ejemplo, hablando en estos días con una persona me decía,
es que estoy muy ansioso, estoy teniendo muchos pensamientos estresantes, negativos, y no me gusta sentirme así, no me parece que sea como la forma de resolver las situaciones. Sin embargo, parte de lo que yo le planteaba era, te has puesto a pensar cuáles son las razones por las cuales tienes este tipo de reacción ahora. Muy seguramente durante tu historia personal has tenido situaciones que te han llevado a que en esta situación en particular respondas de esa manera. Entonces, esta persona se puso a pensar y a mirar hacia atrás en retrospectiva, digámoslo así, y se encontró con que evidentemente en su pasado habían habido situaciones similares, digamos similares en cuanto al contexto general, pero no en los detalles. Y que en su pasado su reacción también había sido la misma sensación de angustia, de desasosiego, de temor. Entonces, cuando nos damos el permiso de validar al otro o de validar a nuestras propias cosas, nuestros propios sentimientos, nuestras propias reacciones, estamos dando espacio a una mayor comprensión y más aún estamos dando posibilidad a una resolución, porque mientras no se validen, no se reconozca la importancia de esas reacciones o sentimientos, pues no va a haber posibilidad de entendimiento y mucho menos va a haber posibilidad de un cambio ante una situación específica. Entonces, es importante comprender de que no importa cuánto nosotros intentemos rechazar una situación o rechazar un sentimiento, mientras no le demos cabida y no digamos, ok, lo acepto y no me siento mal por ello, o sea, no me siento ni culpable, ni avergonzada, ni nada negativo, sino que simplemente lo acepto de manera abierta, de manera digamos, con la mente y el corazón abierto, pues es más fácil, va a ser mucho más fácil poderlo manejar. Si es en una relación, pues obviamente con mayor razón, porque la validación implica de que primero no hay un juicio de valor, o sea, no estoy enjuiciando, no estoy juzgando a la otra persona, implica que hay una actitud de apertura para poder entablar ya sea un diálogo, una negociación o simplemente un entendimiento. Lo otro es que hay una actitud de empatía implícita en esa validación. Eh, Eso sería como otro punto bien importante, el de la empatía, es decir, el que tengo esa disposición en mi corazón de ponerme en los zapatos de la otra persona, de tratar de conectarme con su vivencia, con su sentir o con su pensar para poder tratar desde adentro entenderlo, que eso sería lo que significa empatía. Y aparte de eso, también implica el que hay una actitud madura eh, de escucha, de estar atento y sobre todo de querer entender y resolver la situación que está siendo motivo de dificultad o de conflicto. Entonces, es fundamental que se hagan los procesos o que se vivan, se pase por esos procesos de validación. Em, a veces el simple hecho de decir, ok, escucho tu punto de vista, no lo entiendo, pero estoy tratando de comprender qué es lo que me estás queriendo decir o cuáles son las circunstancias que te han llevado a estar reaccionando como lo estás haciendo. Eso es una forma de empezar a construir un puente de conexión con la otra persona. Es una manera de empezar a generar un punto de comunicación, de encuentro y de conexión con la otra persona. Eso en cuanto a lo que es la validación. Lo otro,
que es bien importante en este tema de la validación es que mientras más se valide a la otra persona, más se amplía la comprensión, digamos, como la capacidad nuestra también de amar, porque implica que acojo a la otra persona, acojo la circunstancia digamos, con todo, lo recibo, lo acojo, lo valido y lo incorporo, no lo vivo como algo separado de mí o como algo que quiero rechazar o que simplemente pongo distancia entre mi ser y esa circunstancia o esa persona. El otro aspecto es el de la valoración. Y uno pudiera decir, pero es como lo mismo, el validar, el valorar. Aparentemente son la misma cosa, pero tienen unas pequeñas sutilezas, algunas diferencias. Em, por decir algo, a ver, un ejemplo que pudiera ilustrarnos. em, Cuando le digo a la otra persona que entiendo o que estoy haciendo el esfuerzo de entender por lo que está pasando, eh, volviendo al caso de la persona que me comentaba que estaba ansiosa, entonces cuando le respondo que entiendo por lo que, pues, las razones de su ansiedad y cómo esa ansiedad está justificada en lo que está viviendo. Es decir, que hay unas razones por las cuales está viviendo lo que está viviendo. En ese caso estoy haciendo un proceso de validación. Y el de valoración sería como qué tan interesante y qué tan importante es el esfuerzo que estás haciendo para poder manejar tu ansiedad. Es decir, la valoración es como ese darle, darle a la otra persona el feedback, el input de que sus esfuerzos tienen o sea, tienen una importancia, que lo que está haciendo eh, está siendo notado y que además se valora el hecho de todo ese esfuerzo que está haciendo, todo ese intento por resolver o en este caso por no sentirse ansioso o por no sentirse esa persona angustiada, nerviosa, temerosa. Todo el buscar ayuda, por ejemplo, es muy valioso y eso seguramente le va a poder le va a posibilitar el que pueda manejar la situación de una mejor forma o de que pueda trascender esa situación. Entonces, como ven, son aparentemente similares, pero la intención es diferente. La intención de la valoración es, digamos, como es una intención de aceptación y en el otro está más relacionado con el reconocer, con el ponerle y darle una importancia a las acciones, a las situaciones que la persona está planteando o que está viviendo. Y, y ya en lo que sería el reconocimiento como tal, ahí sí estamos hablando, es cuando eh, hacemos mención directa, por ejemplo, cuando un niño hace una buena acción ayudando a su hermanito y le decimos qué bien que lo hiciste, mami se siente muy contenta de que me hayas podido ayudar en esto o que le hayas ayudado a tu hermanito. Es decir, cuando se le, esa valoración y esa validación se hace de tal manera que no queda en privado solamente, sino que se hace frente a las otras personas, como que se hace saber lo importante y lo valioso que ha sido la situación o la persona para nosotros. Por ejemplo, en una situación laboral sería algo así como que el jefe que hace todos sus esfuerzos para lograr que un trabajador que es muy importante y que hace un buen trabajo en su labor diaria,
hace los esfuerzos y digamos que no escatima ningún esfuerzo en tratar de ayudar o de hacerle saber a los demás lo valioso que es ese trabajador y lo mucho que le colabora. Eso en cuanto a lo que sería el reconocimiento. La validación sería cuando ese mismo jefe le hace saber al otro, al empleado, que su labor, o sea, le hace saber que su labor tiene un impacto en el proceso laboral, en el proceso de la empresa o del negocio, de lo que quiera que sea el campo de trabajo. Y la valoración es como que mm, a veces, por ejemplo, se puede manifestar esa valoración también a través de lo que son los incentivos. Se le manifiesta explícitamente a través de un incentivo, que sería una forma de decirle, valoro mucho lo que has hecho y al mismo tiempo te lo reconozco. Eh, Pensemos cómo sería el impacto de estas tres actitudes, por ejemplo, en una relación de pareja. Eh, Muchas veces somos más dados a valorar y reconocer, eh, digamos, en las personas que no compartimos tan a diario, pero aquellas personas que tenemos más cerca a nosotros mismos, con los que compartimos el día a día, a veces nos es más difícil eh, validar, valorar, reconocer. Y eso hace que eh, terminemos en relaciones en las cuales a veces las personas quedan con la sensación de, de que para ellos no hay lo que de pronto sí hay para otros. Eh, un ejemplo que quiero compartir y que tiene que ver con algo que le he escuchado a una clienta. eh, es una persona que dice sentirse muy insatisfecha y muy dolida porque en su relación de pareja, si bien tienen una bonita relación, si bien eh, está contenta, se siente feliz porque sabe que se quieren, porque llevan muchos años juntos. Sin embargo, hay una herida y es que eh, su pareja no es lo suficientemente expresivo a nivel del contacto físico, de las expresiones de cariño, no le dice te quiero, sino que por el contrario, o sea, no lo manifiesta. Se han acostumbrado a que no a que la otra parte de la pareja no expresa su sentir, por lo menos no de manera abierta, no a través de palabras, no a través de una caricia fuera del contexto de la intimidad. Sin embargo, esta misma persona observa que en su trabajo o en sus relaciones de grupo, de familias o de amistades, esta persona sí expresa afectos, sí hace contacto con las personas y está muy dispuesta a colaborar, a ayudar a las personas desde que un masaje, una ayuda, te duele aquí, venga, o sea, como ese tipo de cosas. Y, y esta persona me decía, ¿por qué no me merezco yo eso? Yo antes pensaba que era que pues que nunca expresaba afecto, pero ahora me doy cuenta de que sí, sí sabe y sí, sí es capaz de expresar afecto, pero, eh, pero no conmigo. ¿Y, ¿Y qué es lo que eso quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Que de alguna manera para esta persona las expresiones de afecto o a través específicamente de las palabras tiene un valor muy grande y al no tenerlas es como que no hay la suficiente valoración de lo que es como compañera o como, eh, o sea, entonces me preguntaba, eh, ¿será que es que me ve desagradable? ¿Será que me ha dejado de querer? ¿Será? Entonces empieza la mente a especular sobre las posibles razones por las cuales para, para, para sí no hay expresiones de afecto, pero sí para las otras personas.
Eso es uno de los muchísimos ejemplos que frecuentemente me encuentro en las relaciones cuando se hace acompañamiento a las parejas, a las familias. O por ejemplo, los chicos que le dicen a uno, no, pero es que no importa lo que yo haga, para mi mami nunca es suficiente lo que yo estoy haciendo, porque siempre está viendo justo lo que no logré hacer o justo el detalle que me quedó faltando o justo el punto donde hubo la dificultad, pero no ve todo mi esfuerzo. Eso es una queja constante de los adolescentes. A veces también es una queja constante en las parejas. A veces es una queja constante en las personas con diferentes tipos de relaciones, a veces también en las laborales, en que sienten que los jefes no aprecian, no valoran, no validan el trabajo, sino que solamente ven las dificultades o los errores que se cometen, más no todo el empeño, el entusiasmo, la lealtad, o sea, como todas esas otras cosas que van asociadas a la relación, pero que se dan por hecho, que se dan por sentado, se dan como, pues es que así tiene que ser y como que, ok, y no, nadie dice nada, nadie expresa nada o nadie valora nada. Y es importante porque de alguna manera el hecho de validar, de reconocer, eh, nos da elementos primero de trabajo. Una de las características que debe tener esto es que esa validación, esa valoración y reconocimiento debe ser honesto, debe ser sincero, o sea, no debe ser simplemente por hacerlo, sino que sea sustentado en cosas concretas y reales, en que te valido o te valoro por la labor que haces y que sea verdad, no es que simplemente son palabras huecas como para que tú estés contenta, para que esa otra persona se quede tranquila y ya, y no pasa nada. Entonces, una parte es el tema de la honestidad, de que sea basado en cosas concretas, en cosas reales. Em, por ejemplo, no es que se le va a decir a la persona, ay, qué bien que lo hiciste, y por dentro dice, uy, pero mira como el error tan grave que significa, sino que sea de verdad, que sea de corazón, que sea con toda la buena intención también. Eh, Esa sería como una de las condiciones. La otra es que debe ser a tiempo, debe ser oportuna. No es que voy a hacer el reconocimiento cuando ya no se usa o la validación cuando ya no tiene nada que hacer porque, no, sí, yo lo pensaba y sí, eso está bien, lo hiciste muy bien, pero resulta que eso de lo que se está hablando a lo mejor pasó hace 2 años o 5 años, qué sé yo, cuando ya la persona prácticamente ha perdido el interés en la situación. Entonces es importante que cuando se hace el proceso de validación, de valoración y de reconocimiento debe ser a tiempo, debe ser oportuna, debe ser en presente, no como muchas veces hacemos reconocimientos a las personas, pero póstumos. Eso no, la persona no lo recibe. O sea, eso es, si bien es importante para la familia, pero quien, digamos que debe ser más consecuente con el momento presente en que se debe hacer justo alrededor de la circunstancia o de la situación. Em, yo sé que a veces a veces pasan cosas que uno pudiera decir que no es a tiempo, pero que igualmente es válida. Recuerdo en algunas circunstancias en las que yo he recibido feedback en este sentido de personas de, digamos, de expresiones, de comentarios o de acompañamiento que se haya hecho muchos años atrás. Recuerdo hace unos pocos meses me reencontré con una persona a quien le había ayudado, le había acompañado en su proceso, hablando, digamos que más de 25 años atrás, cuando ejercía en mi país. Y
esta persona me hizo alusión a cosas en las que le había ayudado en su momento y, y que pues para mí fueron algo como muy sencillo, como algo que sucedió y listo, pero para esa persona yo no me había dado cuenta cuán importante había sido para esa persona eh, el que algunas palabras que le dije y que pues bueno, entonces fue bonito poder recibir esa retroalimentación porque todo esto tiene que ver es con procesos de retroalimentación. em, y que aunque había pasado mucho tiempo desde que los hechos habían sucedido, es interesante saber porque implica que ha habido una permanencia en el tiempo y ahí es cuando uno mira los efectos que tiene cualquier acto, cualquier palabra, cualquier compartir afectivo o profesional o familiar o laboral, el impacto que tiene en las personas, las huellas que dejamos en los seres. Entonces, aquí hay un punto que es bien importante, la validación, la valoración y el reconocimiento, especialmente si lo empezamos a cultivar desde que, digamos, con los niños, empezamos a cultivar esas actitudes en ellos desde pequeños. Primero vamos a ayudar a que ellos crezcan con, digamos, con una autoestima saludable, con confianza en sí mismos, que tengan también la capacidad de observación y autocrítica y sobre todo que aprendan también a hacer lo mismo, a validar, valorar y reconocer a las otras personas. Entonces, cuando este tipo de acciones, de conductas se implementan, por ejemplo, al interior de las familias, en donde todos y cada uno comparten y se validan mutuamente, se reconocen, y es una forma de crear vínculos más estrechos, es una forma de fortalecer, digamos que esa conexión y el que cada uno de los miembros de la familia se sienta que no está solo, que cuenta con esas otras personas y sobre todo que esas otras personas valoran y reconocen digamos, el esfuerzo y el papel que se desempeña al interior de la familia. Algunos sucede, por ejemplo, he tenido situaciones en las que he conocido personas que les toca jugar el papel de dentro de la familia, el papel de los más difíciles, que es el tener que manejar los conflictos, el tener que estar siempre corre aquí, corre allá, resolviendo problemas de todos los otros miembros de la familia. Y a veces, al final de los días, se encuentra con que para todos los demás es un motivo de crítica o simplemente un motivo de que, ah, pues es problema suyo para qué se puso a hacerlo. Y, y de verdad que a veces las personas expresan cuánto se resienten, cuánto frustración sienten por no lograr o por no haber recibido ni siquiera una palabra de aliento, una palabra que le dijera, oh, ok, gracias por lo que has hecho, o me has ayudado bastante, o simplemente decirle, veo que te has estado esforzando bastante. Es cierto que uno debe aprender a no hacer las cosas por estar esperando ese reconocimiento, esa validación o esa valoración. Sin embargo, en la mayoría de nuestras relaciones es importante por lo menos el que se dé y que se den y que además em, sepamos que el hecho de que no lo esperemos no significa, o que no nos lo den, no significa necesariamente que no estén prestando atención o de que no les importa. Pero para poder llegar a ese punto, primero tenemos que estar saludables, no tener inseguridades, no tener temores frente a nuestras interacciones y cómo los otros están percibiendo lo que se hace, lo que se dice, cómo se vive, porque prácticamente eh, tanto la validación, la valoración y el reconocimiento se constituyen en
en una retroalimentación acerca de cómo nos ven las otras personas, cómo es el impacto o el efecto que tengo en el ambiente en que me muevo, entre las personas con que comparto. Es decir, es como ayuda a estar midiendo y como calibrando la manera como me relaciono y cómo esas relaciones eh, pueden generar en los demás o esas acciones pueden generar en las relaciones con los demás un efecto deseado o no deseado. Porque muchas veces cuando este tipo de situaciones se presentan, uno se da cuenta que algunas veces por lo que le dicen, el efecto que se está teniendo no es el que uno está buscando, no es el que uno desea y que a veces para uno pasa desapercibido o simplemente queriendo hacer un esfuerzo, nos encontramos que lo que hacemos es generar una situación conflictiva. Pongamos el ejemplo, una persona que se esfuerza mucho en querer ayudar y estar atento a atender a todos, la mamá que todo el tiempo está pendiente de los hijos y los llama y les pregunta y esto, pero resulta que esa actitud a lo mejor de ser tan, digamos, tan dadivosa, de querer ofrendar y de querer ayudar todo el tiempo, para las otras personas puede estar resultando eh, un poco de más, o sea, es mucho más de lo que quisieran, o simplemente pueden estar sintiendo de que está cruzando la línea de los espacios personales, o puede estar significando de que, oh, qué cansancio, ya otra vez viene, otra vez con lo mismo. Entonces, es como que cuando recibimos ese feedback, esa retroalimentación, podemos darnos cuenta si estamos realmente eh, comportándonos o expresando, más bien expresando lo que realmente queremos expresar. Porque la validación no solamente se limita a, a reconocer y a ver los esfuerzos y las cosas positivas de los demás, sino es a una observación detallada, minuciosa de la dinámica de la relación, de las formas en que nos interactuamos, de la manera en que expresamos nuestros sentires, nuestros amores, nuestros pensamientos. Cuando miramos a fondo esa dinámica que se establece. eh, por ejemplo, cuando en estos días observaba eh, a mis hijos en su proceso de ayudarle a su niña, a mi nietecita, digamos, a superar los obstáculos. Ha estado aprendiendo a caminar, pero obviamente todavía se cae, a veces quiere hacer unos movimientos. El otro día estaba tratando de levantarse, pero tenía las manos ocupadas con cositas que recoge y no quería soltarlas, pero al mismo tiempo el no soltarlas no le permitía poder levantarse después de haberse caído, y ver cómo los papás la estaban animando a que ella era capaz y le decían, sí, tú puedes, y le daban la instrucción, suelta lo que tienes en las manos para que lo puedas hacer. Pero obviamente la niña es tan pequeña y no capta, no conecta la relación. Y una vez que logra, eh, se las ingenia para irse hasta el rincón y apoyarse en la pared para poderse levantar sin soltar lo que tiene en las manos, eh, eh, ella misma se le vio la expresión de alegría en su rostro cuando lo logra, y de paso recibe la retroalimentación y como que, qué bien, hiciste un buen trabajo, hiciste un gran esfuerzo y lograste encontrar una solución a la dificultad que estaba teniendo. Después de eso, pues la niña siguió en su proceso.
ahí en esos pequeños detalles es donde uno va aprendiendo a, en esa seguridad, en ese crecimiento y en esa confianza básica en uno mismo, en la vida que nos soporta y sobre todo en el grupo o en el núcleo familiar o en el grupo social o el grupo laboral en que uno está desempeñándose. Entonces, eh, es valioso porque crea esos vínculos, esas redes de interacción y de conexión que son maravillosas y que a la larga son los que nos permiten construir una sociedad, nos permite construir una empresa, nos permite construir eh, una vida, porque todo eso implica hilos de la vida. Eh, para todos y cada uno, eh, aunque diga no lo necesito, es agradable poder recibir y poder escuchar lo que los otros piensan, cómo lo ven a uno, cómo ven la situación y qué son las cosas positivas eh, y los esfuerzos o lo que ven en uno dentro de las interacciones. Y aquel que diga que no le agrada o que no le hace bien recibir una palabra de estímulo o una palabra de reconocimiento, eh, pues habría que preguntarse si realmente, eh, o sea, en qué punto está. Por ejemplo, el otro día escuchaba algo que me pareció muy bonito y que no lo había visto desde esa perspectiva, en donde era algo que yo estaba observando, una situación que yo estaba observando, en donde una de las personas había estado muy enferma con todo esto de las complicaciones de salud que a veces las personas están teniendo posterior o durante los procesos de virus y cosas estas. Y eh, escuché a uno de sus seres queridos decirle a la persona que se estaba recuperando y le decía que le agradecía inmensamente y que eh, le daba, o sea, le expresaba con todo su cariño y con toda su gratitud el hecho de el esfuerzo que había hecho por sobreponerse, por aliviarse y por estar, por volver a, digamos, a estar saludable. Y, y yo me quedé pensando, porque a veces uno no se da cuenta que de verdad implica un gran esfuerzo para la persona que está enferma, volver a recuperarse y poder participar y al mismo tiempo escuchar a la otra persona decir, y yo agradezco mucho y valoro mucho las oraciones, las palabras de aliento, todo lo que ustedes hicieron, todos los sacrificios que hicieron para acompañarme y ayudarme a que yo también me recuperara. Entonces, ese ejemplo muestra cómo hay hay una valoración en doble vía. Cada uno valora y reconoce cosas diferentes porque cada uno está desde una perspectiva distinta. El uno el que ha estado enfermo y el otro el que ha estado afuera, digamos, del hospital esperando y haciendo el esfuerzo y luchando para que esa persona pueda recuperarse. Igualmente, digamos, el personal médico, cuando le agradecen el haber perseverado y el haberse mantenido vivo. Son cosas que a lo mejor antes no habíamos, por lo menos no se le daba tanta importancia porque no lo habíamos visto de esta manera, pero de verdad que es un motivo para agradecer, para valorar y sobre todo reconocerle a las personas todo digamos, los momentos difíciles, todo lo que tuvieron que soportar para poder recuperarse y sobre todo también para permitir que los médicos aprendan, que todo el personal y toda la sociedad aprenda de lo que está pasando.
Entonces hay muchas cosas por las cuales nosotros pudiéramos pensar en que se pueden considerar, se pueden reflexionar y se puede eh, agradecer, reconocer, estimular a las demás personas. Entonces les dejo como reflexión para que se pregunten, estoy valorando suficientemente y más aún, más que valorando, porque yo sé que en el fondo uno siempre lo hace, es si yo estoy dándome espacios y estoy creando situaciones en las cuales expreso mi valoración a las personas con las que comparto, ya sea en el trabajo, en la familia o a la pareja o con los seres que compartan. Pregúntese, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy expresándole mi gratitud, mi, mi, mi valoración y mi reconocimiento a los seres con que me aman em, o aquellos con los que comparto? Em, ¿Me estoy deteniendo a tratar de ponerme en el lugar del otro y para, antes de juzgarlo, tratarlo de entender? Estoy reconociendo y validando eh, a mi pareja, o estoy validando a mi compañero de trabajo, o estoy validando a mis padres o a mis hijos, estoy validando a mis amigos, o simplemente lo tomo a la ligera. A veces hay días a lo mejor, y eso es importante observarlo también, hay días en los cuales somos, digamos, más prolijos en la forma de expresarnos, de decir gracias o ve, me gustó mucho esto que hiciste, pero hay veces, sobre todo cuando estamos sumidos en nuestros pensamientos, cuando tenemos preocupaciones o cuando por alguna cosa las circunstancias no están muy favorables para nosotros, simplemente las dejamos de hacer y no estamos siendo, digamos, coherentes todo el tiempo con las relaciones, porque en todos los días en las relaciones siempre hay algo para valorar, para resaltar, para reconocer o para simplemente, como decimos, subrayarlo, como que, ve, subrayo este evento o subrayo esta situación. En estos días me pasó una situación muy interesante, una cosa muy simple, pero que habla de eso. Em, Hay una persona a la que le compré algo que es muy típico de los colombianos, que son las arepas. Le compré unas arepas y bueno, hacía rato que no las comía y eh, procedí a calentarla como, prepararla como normalmente lo hacía. Y desafortunadamente la arepa esta vez no funcionó, se partió. Entonces le escribí una notica a la persona que me las trae y le dije, pasó esto. Y, y bueno, pero simplemente fue un comentario de hacerle saber de que había tenido dificultades con el producto. Y para mi sorpresa, después me escribió, me dijo, tú ensayaste de esta o esta, o sea, me dio como diferentes pautas para que yo pudiera prepararlo sin que volviera a tener las dificultades que había tenido. Y, y bueno, para mí la cosa quedó ahí. Sin embargo, poco después, unos días después, me volvió a escribir, pudiste ensayar, o sea, como entonces yo le dije, no, pero tranquila, no pasa nada, de todas maneras estaba muy rico el producto. Y me dijo, no, pero es que para mí es muy importante que mis clientes estén bien satisfechos, que no haya ninguna dificultad. Y esa expresión, ese interés real es una forma de expresar valoración, o sea, valora a cada uno de sus clientes y valora cualquier comentario que uno le haga acerca de su producto y de cómo mejorar la calidad de su producto. Eso me pareció muy lindo ese gesto
de tomarse el tiempo días después para contactarme y preguntarme y decirme, o sea, y como darme el retroalimentación frente a lo que yo le había comentado. Y de verdad que es algo que a lo mejor nos toma simplemente medio minuto, pero es muy importante porque yo sentí que realmente le inquietó y que realmente prestó atención al comentario y al comentario que yo le hice acerca del producto. A pesar de que le comenté de que había esa dificultad, pero le expresé que de todas maneras el sabor estaba muy rico y que le agradecía mucho que me tuviera entre sus clientas. Entonces, eso, en esos pequeños detalles, por ejemplo, que en el caso de los negocios, es muy importante y por eso ahora está a nivel de las redes o a nivel de los websites y muchas personas lo hacen es mirar los reviews. ¿Qué son los reviews? Son una forma de expresar la valoración, el reconocimiento a un producto, a un servicio, a algo que se hace o que se recibe o a una experiencia, a un lugar que se conoce, una persona que te presta una ayuda. Entonces, eso cada vez ha ido tomando más fuerza y si se dan cuenta, hay personas que ahora, yo conozco personas que ahora no van a ningún restaurante a menos de que hayan leído los reviews y estén seguros de que los reviews son buenos. O compren los productos o antes de hacer una compra empiezan a mirar los reviews y hacer, ¿cómo lo llaman? Como comparar con diferentes proveedores o diferentes personas que distribuyan el mismo producto, a ver quién tiene los mejores reviews y cuál producto satisface más las necesidades que se tienen. Entonces, así como eso ayuda a mejorar la calidad del producto, mejorar la calidad del servicio, ayuda a mantener una mayor comunicación y una mayor claridad en cuanto a la relación de proveedor y consumidor. Igualmente pasa si eso lo aplicamos en nuestras relaciones afectivas. Igual, esos reviews, esos comentarios, ese tomarnos el tiempo para escribir una notita o para decir, ve, me gustó o no, no me gustó por esto y esto, eso ayuda a construir las relaciones, eso ayuda a construir relaciones saludables, relaciones con fundamentos sólidos, digamos que con una estructura sólida que va a ser capaz de manejar y de tolerar, digamos no tolerar, sino como sobrepasar cualquier dificultad o cualquier mal tiempo que se tenga, momentos difíciles que se tengan. Eh, por eso quería hoy como enfatizar en este tema, porque veo lo importante que es para especialmente el fortalecimiento de las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos, porque a veces los papás preguntan, pero ¿por qué mi hijo a veces actúa de esta u otra manera? Y no nos damos cuenta que es que la forma en que nos hemos aprendido a vincular con ellos ha sido una forma en que no le ha dado al chico o a la chica las bases para que tenga la suficiente confianza o simplemente hemos creado como una brecha eh, y necesitamos construir puentes que nos permitan comunicarnos, conectarnos con esos jóvenes. Bueno, yo aprovechando el tema, quiero agradecerles y quiero solicitarles de que en la medida de lo posible nos hagan los reviews, nos cuenten cómo les ha parecido, si tienen algún tema que les interese, si hay alguna inquietud en particular sobre la que quisiera que profundizáramos en los diferentes temas de lo que es las medicinas integrativas o la salud integral holística. Hoy pues ha sido un poco sobre coaching. La semana entrante
vamos a tener una invitada, va a estar con nosotros nuevamente Sofía Salazar, la veterinaria etóloga, en donde vamos a dialogar con ella, a tratar de dar respuestas a algunas preguntas que hemos recibido eh, de nuestros clientes y amigos relacionados con cómo prepararnos y cómo manejar, digamos, el estrés que viven las mascotas, los animales de compañía, con los cambios climáticos, con los cambios de estación específicamente, cómo prepararnos para el invierno o en el caso de las personas del sur, cómo prepararnos para los momentos de calor, esas alzas grandes de temperaturas. Y sobre también diferentes cosas. Por ejemplo, en estos días nos preguntaba alguien cómo saber cómo masajear un gato. Entonces van a tener la oportunidad de preguntar lo que tengan como en mente acerca de las pequeñas las pequeñas compañías que tenemos en casa, ya sea en la forma de perros, gatos, conejos, eh, qué sé yo, los animalitos que tenemos en casa y cómo prepararnos y cómo con ellos también a veces hay dificultades de comportamiento y que pueden consultar con Sofía si necesitan algún asesoramiento. Ese es el tema de la próxima semana, el próximo miércoles. Bueno, y con respecto a este espacio, si hay algún tema que les interesaría que se tratara, si hay alguna sugerencia o si quisieran que, pues, hacernos llegar sus comentarios, son todos bienvenidos. Eso nos ayuda a crecer, pero sobre todo nos ayuda a poder darle respuesta a las inquietudes y necesidades que ustedes tienen en su cotidianidad o que pueda ser realmente útil este espacio para ustedes. Bueno, yo les agradezco mucho a los que nos han acompañado, que nos están viendo en directo por las redes sociales y posteriormente estaremos subiendo el video en nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar diferentes temas de interés que pueden ayudarles a clarificar cosas o simplemente algo digamos, de vida en relación, de cómo vivir en una forma un poco más saludable integralmente. Bueno, les deseo una feliz noche a todos. Mm, Hasta pronto.